Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los temas más importantes y, seamos sinceros, más polémicos de la economía española, el sistema público de pensiones. Pero vamos a hacerlo de una forma distinta. Dejemos a un lado la política y centrémonos en lo que de verdad no se puede debatir, la fría y a veces brutal realidad de los números. Esta es una frase provocadora, ¿verdad? Es una comparación muy dura. Pero antes de decir que es una simple exageración, vamos a analizar si la estructura, la matemática de nuestro sistema de pensiones, comparte peligrosamente la misma lógica que el famoso esquema de Carlo Ponzi. Muy bien, vamos al meollo de la cuestión, a las matemáticas que hay detrás de todo esto, porque no se trata de opiniones, sino de una teoría económica fundamental que pone a prueba si un sistema de reparto como el nuestro es viable o no. Aquí está la clave de todo. El premio Nobel Paul Samuelson estableció una condición muy simple. Pensemos en ello como si fuera una prueba de estrés para el sistema. Para que esto funcione, la suma del crecimiento de la gente que trabaja y el crecimiento de lo productivos que somos tiene que ser mayor que lo que ese mismo dinero generaría si se invirtiera en el mercado. Es así de sencillo. Y aquí, este cuadro lo deja meridianamente claro. España suspende el test de Samuelson, y lo suspende con muy mala nota. La población en edad de trabajar no solo no crece, sino que disminuye. La productividad lleva años estancada. La suma de esas dos cosas, N más G, es bajísima, mucho menos de lo que rinde el mercado. Así que, matemáticamente, la promesa solo se aguanta si entra gente nueva al sistema, no porque sea rentable por sí mismo. Y esto nos lleva directamente a la raíz de todo el problema, al factor que no se puede arreglar con parches ni con ingeniería financiera, la demografía. Aquí los números no mienten y lo que nos dicen es bastante implacable. Hubo un tiempo en que el sistema funcionaba con holgura. Había más de 2,5 trabajadores cotizando por cada pensionista, una base ancha y sólida que permitía que todo fluyera sin demasiada tensión. Hoy, la película ya es otra. Esa cifra ha caído a 2,23. La presión sobre cada trabajador es cada vez mayor, y la tendencia, como vemos, es a la baja. Claramente a la baja. Y aquí llega el dato que lo cambia todo. La proyección para 2050 es un colapso de esta ratio hasta apenas 1,2 trabajadores por cada pensionista. Nos estamos acercando peligrosamente a que haya un trabajador por cada jubilado. Pensemos por un momento lo que esto significa en la práctica. Significa que la carga de financiar casi por completo una pensión va a recaer sobre los hombros de una sola persona, que además tendrá que pagar sus propios impuestos para la sanidad, la educación, para todo lo demás. La ecuación es sencillamente asfixiante. Este gráfico visualiza el drama a la perfección. La tasa de dependencia, que básicamente mide la presión de la población que no trabaja sobre la que sí lo hace, se va a disparar. Fijaos en el peor escenario que proyecta el propio INE. Podríamos llegar a tener casi la misma cantidad de personas dependientes que de personas trabajando. Es directamente el colapso del modelo. Claro, ante este panorama se han ido implementando supuestas soluciones. Pero, ¿son de verdad soluciones? ¿O son más bien una forma de esconder el problema mientras se le pasa la factura a los trabajadores de hoy y de mañana? Vamos a verlo. El MEI. El nombre suena bien, ¿eh? Equidad intergeneracional. Pero si rascamos un poco la superficie, su efecto real es mucho más simple y mucho menos bonito. Es un nuevo impuesto que se saca de la nómina. Una subida de cotizaciones para intentar tapar un agujero financiero gigantesco. Y ojo, que no es algo puntual y ya está. No. Está programado para crecer, año tras año, hasta prácticamente duplicarse, y se mantendrá así hasta el año 2050. Es una carga fiscal creciente y a muy largo plazo sobre el empleo. Así que aquí está la verdadera trampa. Se produce un doble castigo para las generaciones más jóvenes. Por un lado, pagan más hoy con impuestos, como el MI, para financiar las pensiones de ahora, y por otro lo hacen a cambio de la promesa de que cuando les toque jubilarse, su propia pensión será inevitablemente más baja. Porque claro, este desequilibrio no es solo un problema contable en una hoja de Excel. No, está creando una fractura social profundísima, una transferencia de recursos de los jóvenes a los mayores como nunca antes se había visto. Los datos del Banco de España que vemos aquí son demoledores. No hay otra palabra. Mientras los ingresos reales de los jóvenes han caído y su riqueza se ha desplomado, los ingresos de los mayores de 65 han subido y su poder adquisitivo está blindado por ley. Se están creando dos Españas que van en direcciones económicas totalmente opuestas. Y esta cita, sacada de un informe económico, lo resume de una forma brutalmente honesta. Hemos llegado a una situación totalmente perversa, donde la pensión media de un nuevo jubilado es más alta que el salario más frecuente del país. El sistema paga más por no trabajar de lo que el mercado le paga a la mayoría por hacerlo.
Y con todo esto llegamos al final del análisis. Si las matemáticas son insostenibles y la demografía es inevitable, la conclusión solo puede ser una. El sistema, tal y como lo conocemos, no puede sobrevivir. El ajuste va a llegar. La única pregunta es ¿de qué forma? Y no es una opinión. Miremos lo que dicen los grandes organismos, desde la AIREF española hasta la OCDE o FEDEA. Todos, absolutamente todos, coinciden. El gasto en pensiones se va a disparar hasta comerse una porción gigantesca de toda la riqueza que genere el país. Hablamos de entre un 14 y un 17% del PIB. Eso es, sencillamente, inasumible. La pregunta, por tanto, es directa. Si el modelo actual es inviable, no hay soluciones mágicas. Solo existen 3 caminos posibles para ajustar las cuentas. Y aviso, ninguno es agradable. El ajuste va a ocurrir, de una forma u otra. O bien nos asfixian con más y más impuestos para intentar mantener las promesas, lo que ahogará a trabajadores y empresas, o se aplican recortes brutales, como retrasar la jubilación a los 70 años y bajar tanto las pensiones que no den para vivir. O la tercera vía, la más silenciosa y probable, la inflación. Te pagarán los euros prometidos, sí, pero su valor real será mucho, mucho menor. La analogía del Titanic, aunque es muy dura, es terriblemente precisa. Se mantiene una apariencia de normalidad, de que todo va bien, mientras el choque contra el iceberg demográfico ya ha sucedido. La diferencia es que las consecuencias no van a ser las mismas para todas las generaciones. Y terminamos con la conclusión más importante de todas. Ante la evidencia de que la promesa del Estado ya no es sostenible a largo plazo, la responsabilidad de cada uno pasa a ser fundamental. Depender solo del Estado para la jubilación ha dejado de ser una estrategia prudente para convertirse en una de alto riesgo. La única red de seguridad real será la que cada persona pueda construir por su cuenta.